Aprobados. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. a través del 98.2 FM en Villa del Rosario o a través de nuestra fanpage Impacto Estéreo. Un espacio que nos invita a pensar nuestra espiritualidad y a prepararnos para estar aprobados delante de Dios. Aprobados, un programa de teología para el camino. Tu palabra dice: la Biblia tiene mucho para enseñarnos y en este mes de octubre el podcast Aprobados te invita a participar de su especial por el mes de la Biblia y los 506 años de la Reforma Protestante. En cada episodio hablaremos de lo que la Biblia tiene para enseñar a los niños y adolescentes, jóvenes, caballeros y damas. Conéctate y participa de cada programa junto a nuestros invitados especiales. Disfruta del mes de la Biblia con Impacto Estéreo y el podcast Aprobados, los viernes a las 5 de la tarde en el 98.2 FM. Tu promesa es fiel. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con una formación integral del pueblo de Dios. Muy bien, entonces Dios les bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas que nos acompañan a esta hora de la tarde aquí en el podcast Aprobados de Impacto Estéreo 98.2 de la FM. Recordemos que estamos en el mes de la Biblia y es un deber, suena como fuerte, pero es cierto, un deber de todo cristiano poder participar de alguna de las actividades, ¿cierto?, de este mes, porque es que no es un mes cualquiera. Estamos también agradecidos con Dios porque en este mes se cumplen 506 años de Reforma Protestante, que todos sabemos que fue un espacio en la historia de la humanidad donde pues el Evangelio toma fuerza y continúa su labor en cuestión de la Gran Comisión. Entonces, estamos agradecidos con Dios por este espacio, hermanos y hermanas, y en esta ocasión ya es nuestro tercer episodio especial con el tema, la Biblia tiene mucho para enseñarnos. Y en este caso, hoy, precisamente hoy, 20 de octubre, a los caballeros. Cuando hablamos de los caballeros, sabemos y reconocemos que son importantes. Los caballeros, bueno, son importantes, Dios tiene planes especiales con nosotros y hoy es un tema especial, hablaremos de ello, de lo que la Biblia tiene para nosotros y esto es, el invitado especial nos hablará de ello y es nuestro pastor Jorge Humberto Henao. Pastor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy bendecido, hermano Javes. Un abrazo para usted, para la dirección del programa, para todos los que trabajan allí y por supuesto para toda la audiencia de Radio Impacto, emisora que conozco desde sus inicios. Y he sido muy bendecido también cuando estoy por allí en Cúcuta y me alegra por este programa. Bienvenidos. Amén. Efectivamente, pastor, esta emisora es de gran bendición y por estos días está cumpliendo 25 años en su labor de divulgación y servicio comunitario. Entonces, es muy bonito. Para los que no conocen de pronto al pastor, recordemos que este podcast, pues, aunque es, digámoslo así, un poco diferente, no es un programa de una iglesia, sí hacemos parte de una iglesia, desde la programación y nuestros invitados. Y esta iglesia es el Movimiento Misionero Mundial, desde donde servimos al Señor. Entonces, Pastor José Humberto Henao, quien estará con nosotros, empecemos con el tema. Pastor, puntualmente, ¿qué nos podría usted decir sobre el plan de Dios con los caballeros? ¿Qué es lo que nos ha reunido hoy? ¿Cuál es el plan de Dios? Y ya a partir de ello empezamos a desglosarlo. Pues el hombre es
es la corona de la creación, es responsable de la administración del universo. Estaba estos días hablando sobre el hombre y la Biblia lo define en una de las versiones como que se sirva de la creación, que la utilice, cuando dice subyugarla, sojuzgarla más bien. Entonces está entregándose al hombre mucha autoridad y por supuesto mucha responsabilidad. Eso en el ámbito del motivo que Dios tuvo para crear el hombre. De manera que los caballeros son determinantes, el hombre como tal es todo, es cabeza del hogar, es administrador de la naturaleza. Y obviamente cuando hay una pregunta que está por allá en el Salmo 8:4, cuando veo tus cielos y obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El pecado degrada al hombre, pero Dios lo reivindica, lo restaura cuando éste tiene un encuentro con él. Así que es muchísimo lo que la Biblia tiene que decir de la vida del caballero y de su actividad, de su rol dentro de la familia, dentro de la sociedad, en todo el desarrollo de la historia, de las culturas. Los caballeros han sido determinantes. Y es que usted lo dijo, pastor, la antropología bíblica es especial. Dios hizo al ser humano, ¿cierto? Y le da un lugar especial en la creación. El Salmo 8 es hermoso, es de los salmos en lo personal más bonitos, porque es que la filosofía, ¿cierto? Y la historia misma se ha encargado de definir al hombre. Y la antropología teológica bíblica desde el Salmo 8 es especial. Entonces, el Dios tiene un plan especial con nosotros los hombres, claro, con toda la creación, ¿cierto? Con las mujeres, los hombres, pero hoy estamos en los Ajá. hombres, en los caballeros, nosotros que estamos con unas grandes responsabilidades. Y para ello, pastor, quisiera que usted nos dijese en qué deberíamos nosotros, caballeros, ¿cierto? Enfoquémonos en los casados, ¿cierto? Yo sé que hay caballeros de pronto que ya tienen una edad madura, pero están solteros. Digamos que ellos caben dentro del tema que ya hablamos hace 8 días. Pero hoy hablemos de los casados. ¿En qué deberían estar formados nuestros caballeros y cuáles serían esos ámbitos de la vida que debemos potenciar? Mire, el rol del hombre en el seno de la familia es determinante. Hoy cuando el matrimonio, usted habla de los hombres casados, sí, usted lo es, yo también lo soy. Conozco su papá desde que era un jovencito, hace 42 años. Bueno, entonces, desde el punto de vista bíblico, el hombre casado es cabeza del hogar, es administrador del hogar, está llamado a dar un ejemplo, a aportar para la economía, la manutención. De ahí viene la palabra patrimonio, de padre, que el caballero en el hogar pues lo es todo. Es el proveedor, es el director del hogar. En las culturas antiguas era el patriarca, el que buscaba el esposo para la hija, para los hijos, la esposa para los hijos, era todo. Y aunque haya alguna variación cultural y los tiempos hayan avanzado, el papel del caballero en el hogar como hombre casado es preponderante y es determinante. Eh, Pastor, ¿cuáles podrían ser o denominarse las causas, ¿cierto? Ya que estamos aquí en esta conversación, los problemas que pueden darse en un hogar cuando hay falencia, ausencia de la figura paterna? Usted mencionó del patriarcado, de los patriarcas, pues, pero no lo tomemos desde las formas progresistas que dicen, no, el patriarcado impone, no, no, no. Vamos a hablar de lo bíblico y de lo que la sociedad, aunque no quiera ver, es evidente. ¿Qué pasa cuando en un hogar cristiano y no cristiano, ¿cierto? Falta esa figura. Pues ahí tenemos las consecuencias. Mire, hermano Javes, en Colombia, ahí están en las estadísticas, son millones de mujeres que las llaman cabeza de hogar.
que es una figura jurídica, pero que bíblicamente no fue creada la mujer para ser cabeza, porque ese rol se lo asignó Dios al hombre dentro de la familia. Cuando no se cumple ese rol, cuando no hay un padre responsable, un hombre que cumpla con sus deberes, un hombre que asuma ese papel con toda la responsabilidad que eso conlleva, pues viene esa debacle. Vienen los hijos creados en familias disfuncionales, con padrastros o madrastras, con una cantidad de factores negativos que hoy los estamos padeciendo. De ahí la importancia que a los hombres, a los caballeros, se nos inculque, se nos recuerde esas verdades que bíblicamente están escritas para nosotros como padres, como esposos y obviamente como caballeros, que la palabra caballero es una palabra honrosa, es una palabra que denota dignidad, respeto, y de ahí que la iglesia aporta esos ciudadanos de bien, esos padres ejemplares, esposos modelos, con el ánimo de paliar, de mejorar hasta donde sea posible los problemas sociales que se originan, muchos de ellos en la ausencia de esa figura paterna, como usted lo acaba de decir, hermano Javes. Hay un versículo que yo creo que es clave y que hemos olvidado, la sociedad ha olvidado y muchos en la iglesia lo han olvidado, y es que cuando usted habla ahorita de las mujeres cabeza de hogar, cierto que las respetamos, las valoramos porque muchas de ellas sufren o sufrieron el abandono de un caballero, cierto, que no tuvo la valentía. Pero este versículo está en Primera de Timoteo 5:8 y quisiera que usted por favor nos lo mencionara, su reflexión sobre él, porque a mí por lo menos me causa mucho impacto, ¿cierto? Yo a veces cuando he tenido dificultades económicas, yo le digo a Dios, Señor, yo no quiero negar tu fe. Señor, yo quiero responder por mi casa. Yo quiero asumir unas responsabilidades propias, ¿cierto? Pues, de mi responsabilidad. Entonces, muchas mujeres han tomado la batuta de su hogar porque ha faltado un varón, ¿cierto? Entonces, el consejo de Dios, desde el versículo y la reflexión de 1 Timoteo 5:8, que nos dice, pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué podríamos decir sobre la enseñanza que Dios nos da a nosotros? Porque es que sería muy cruel, ¿cierto? Si no dijésemos esas verdades. Hay hombres que no quieren cumplir, y no hablo solamente en el dinero, hablo en ser esa figura de ejemplo que la Biblia nos muestra. El versículo está muy claro. Dice si alguno, no si alguna. Ese alguno es refiriéndose al hombre. Si no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Esto habla del aporte económico, de la manutención del hogar. El modelo bíblico que presenta la Biblia es de la madre que cuida a los hijos en casa y el padre que trabaja externamente para suplir las necesidades de esa familia. De ahí que nosotros los pastores enseñemos, y eso que usted ha experimentado, esa preocupación por la economía para suplir las necesidades de su casa, todo hombre responsable la tenemos. Cuando una mujer sabe que tiene un esposo responsable, cumplidor de su deber, que aporta para la casa, ella puede dedicarle más tiempo a sus hijos, a la familia, y eso hace que los hijos crezcan en un ambiente más socialmente agradable, psicológicamente más seguros, más rodeados de amor, de respeto, de dignidad. El niño que tiene que quedar a cuidado de otros para que la madre tenga que ir a trabajar para su manutención porque el papá no responde, está muy expuesto, se levanta inseguro. Y lo peor, hermanos Javes y amables oyentes, ese niño en su edad adulta tiende a replicar esa conducta paterna, es decir, esa irresponsabilidad, esa ausencia
de esos principios de responsabilidad en la casa tiende a replicarse por generaciones. Tanto es así ese fenómeno social que la legislación contempla, por ejemplo, como delito la inasistencia alimentaria. Tener que obligar a un padre por norma para que vea de sus hijos es contrario a la Biblia, contrario a la dignidad humana. Que un hijo tenga que comerse un plato de comida porque al papá se lo obligaron a que se le dé, no es lo correcto. Los padres bíblicos, los hombres, los caballeros de verdad, con voluntad, con amor, vemos por la familia. Y eso hace que nuestro hogar sea una bendición y que nuestros hijos crezcan con ese modelo y con esa sombra de protección que los capacita para a su vez replicar una buena conducta y un sentido de responsabilidad en la vida adulta cuando formen hogar, como es su caso. Pastor, es muy triste cuando un hombre ¿cierto? Como que lo llaman, lo presionan, ¿cierto? Porque eso demuestra que no hay valores. Resulta que hace tiempo, cuando estaba en la universidad, eso no fue en una iglesia, porque a veces la gente dice, no, es que los cristianos inventan cosas. Eso fue en la universidad. Y la profesora decía que hubo un estudio, no recuerdo dónde, pero era colombiano. Ella decía, haciendo un rastreo de la familia, ella decía, el hogar, los niños se empezaron a perder, o llamémosle perder, no de una forma trágica, pero sí como a desviarse, a existir más problemas en la familia, más de comportamiento, cuando el hombre dejó de proveer y la mujer tuvo que salir a buscar, a trabajar, a exponerse, a responder, a sobrecargarse. Entonces estos niños quedaron solos. Y en esa soledad, en esa falta de cuidado, pues obviamente encontraron otras ocupaciones que no son buenas. Entonces es muy triste cuando, por culpa de los hombres, ¿cierto? De nosotros los hombres, claramente no todos hacen eso, de ese descuido, pero es muy triste cuando se descuida esa parte que el Señor nos ha encomendado. ¿Cuáles serían, pastor? Digamos que tres enseñanzas que no deben faltar en una iglesia, que un pastor no puede descuidar. Usted como pastor, yo sé que lo hace, pero si hay pastores escuchándonos, ¿cuáles son tres enseñanzas que no pueden faltar sobre los varones, sobre los caballeros? Mire, desde temprano los pastores formamos a los muchachos para formar su futuro hogar. Así como lo malo se replica de generación en generación, también los valores y principios, como la responsabilidad, la honestidad, la laboriosidad, el respeto, la dignidad y todos los valores que emanan de la Biblia, a nosotros enfatizarle a los muchachos, llegan preparados al hogar. Ellos y ellas, cada uno con la claridad del rol que va a desempeñar dentro de ese futuro hogar. Una vez constituida ya ese hogar y puestos en práctica esos valores, entonces empieza a verse el fruto de ellos. Entonces, ahí el pastor es determinante para entrar a enseñar cómo se forman los hijos. No solo desde el punto de vista económico, material, sino desde el punto de vista ético, moral, social. Principios como el compañerismo, la amistad, el amor al prójimo. Y de esta manera van creciendo nuestros hijos y se van capacitando para replicar en los suyos. Por ejemplo, yo ya tengo 4 nietos y es así como se va dando. Yo espero que mis nietos repliquen también el modelo que he inculcado en sus padres, que son mis hijos. Y así yo no esté, sigue esta bendición. De ahí el aporte que la iglesia le hace a la sociedad. Que ahora, cuando hay tantos candidatos, algunos de ellos son incompetentes desde el punto de vista ético. Es vergonzoso que un hombre que pretenda gobernarnos o legislar para nosotros no tenga el mínimo cuidado de su familia. Un hombre que, por ejemplo, tiene varios hijos en varias mujeres
carece de dominio propio, una virtud que la Biblia menciona. No tiene autogobierno, no se autocontrola. ¿Cómo pretende una persona así venir a querer gobernar a otros cuando él no se gobierna? Es hasta vergonzoso, hombre de la vida pública, ocupando curules en los consejos municipales, asambleas departamentales, allá en el Senado, y demandados por inasistencia alimentaria. Por eso yo he estado diciendo estos días a la Iglesia del Señor que me oyen, evalúen por quién van a votar, a quién van a poner como alcalde, como concejal, como gobernador, como diputado, para que de pronto no pongamos allí personas antivalores que no tienen ninguna formación o preparación para esos cargos. De manera que el mejor referencia, la mejor referencia que usted puede tener para saber qué tipo de gobernantes vamos a colocar allí es mirar su familia. La familia dice todo lo que la persona es, cómo es su esposa, cómo son sus hijos, qué educación tienen. Todo eso muestra el caballero que está al frente de ese hogar como esposo, como padre y como ciudadano. Es cierto, pastor, lo que usted dice y lo he podido comprobar porque personas que no pueden, que no sienten amor, ¿cierto? Por su esposa, por sus hijos, pues no lo sienten por nadie. Y en el caso político van solamente por lo que pueden ganar a través de ello. Pero entonces, nosotros como cristianos, ¿cierto? Usted es pastor hace muchos años. ¿Hace cuántos años es pastor? Hace 43 años. 43 años sirviendo a Dios en la enseñanza, ¿cierto? Entonces, quisiera que usted Amén, me sí. dijera cómo se vive esa incongruencia, ¿cierto? En algunos creyentes. ¿Cuál será el mensaje puntual que usted le diría a ese hombre que está en la iglesia que de pronto no ha caído en cuenta? No digamos que es malo porque quiere ser malo, no, de pronto no falta el hombre que ha sido descuidado. Pero, ¿qué le diríamos en esta hora a ese hombre que está dejando de proveer aún, que puede hacerlo, pero no lo hace? ¿Qué le diríamos a ese hombre que está ministrando tal vez en un liderazgo, pero no es un buen ejemplo para sus hijos? Tal vez no porque los maltrate, sino porque no les dedica tiempo. ¿Qué le diríamos a ese esposo que se congrega, pero que no es amoroso con su esposa? Que no la llena, ¿cierto?, de flores en sentido de que la haga sentir alegre y feliz. Repito, no estoy partiendo desde la idea de que sean hombres malos. Simplemente quizás no se han dado cuenta, no han aterrizado de que lo están haciendo. En esta hora, ¿qué les podríamos decir a ellos? Contexto de iglesia. Desde el punto de vista bíblico, está muy claro lo que Dios manda que hagamos con la esposa. Que el marido debe amar a la esposa. Eso está en Efesios capítulo 5, en Colosenses capítulo 3. A ese cristiano entonces que está deficiente en esa área, hay que sentarlo, aconsejarlo, hay que leerle la Biblia para que cambie de actitud, para que su hogar sea un nido de amor, de afecto, para que esa familia crezca rodeada de esos valores bíblicos. Porque si no lo hace, está faltando, está descuidando un área que es determinante, no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista anímico, psicológico. Una mujer contenta, feliz, que en la medida de las capacidades se le suple sus necesidades económicas, pues se siente contenta, bendecida y por lo tanto va a reaccionar positivamente. Y será eso que la Biblia llama la correcta ayuda idónea. Porque entonces también los hijos van a ser protegidos. Es que ese es el modelo bíblico. Que precisamente por no hacerlo es que estamos en la condición en que estamos. Ahí vemos estas pandillas, bandas delincuenciales, combos juveniles, una cantidad de circunstancias que se originan en el hogar. Estos muchachos que son desadaptados sociales, agresivos,
vulgares, indecentes, promiscuos, desordenados. ¿Dónde se originó eso? En la ausencia de un padre responsable que no aportó. Y cuando digo aporte, no me refiero solo a la economía, me refiero también al respeto por ese hogar, por esa mujer, por esos hijos, como hay que hacerlo. Así que a los caballeros hoy les llamo la atención por este medio. Si hay alguno que no está a la altura como debe ser, Dios lo va a ayudar. No son poquitos los hombres que han llegado desordenados totalmente a las iglesias, pero a través de la enseñanza bíblica, de la observancia de los preceptos escriturales, han mejorado y hoy son una bendición. Hay caballeros que pues todavía no tienen hijos o los tienen muy pequeños. ¿Qué les podríamos decir a ellos puntualmente? Porque cuando los niños van creciendo y ha existido un descuido, pues claro, hay una reconciliación, un mejorar el camino. Pero a esos, por ejemplo, como yo, que no tenemos hijos todavía, o los que tienen hijos pequeños, ¿qué podríamos decirles a ellos para que tengan en cuenta que no se les olvide respecto a sus hijos? Que se preparen para hacerlo. El sentido de responsabilidad implica pensar con antelación antes de iniciar un proyecto. Yo lo hice y Dios me ha bendecido. Le inculqué eso a mis hijos y Dios los ha bendecido. Entonces, ¿qué le digo yo a esos que tienen los hijos pequeños? En esta etapa, sus hijos lo ven a usted como el referente. Usted es el ejemplo a seguir, por eso los niños de temprano se ponen nuestros zapatos, se miden nuestra corbata, los que la usamos. Las niñas se miden los zapatos de la madre, porque ese es el modelo que ellos tienen en esa etapa inicial de la vida. Es determinante. Un sociólogo aquí en Bucaramanga, una socióloga, ella dijo que algunos dicen una de las formas de ayudar a nuestros hijos, de formarlos es con nuestro ejemplo. Pero ella corrige y dice, no es una de las formas, es la única forma de formar correctamente a un hijo es a través del ejemplo. Entonces, esos papás que tienen los hijos pequeños, vigile mucho su conducta moral, especialmente. Cuando su hijo llegara a enterarse, ojalá que no, que usted es promiscuo, que tiene una relación extramarital, hombre o mujer, usted no sabe el daño que le ocasiona a esos hijos, la pérdida de respeto que eso le ocasiona a usted ante sus hijos, ante sus hijas. Entonces, prepárense los que no tienen hijos en su caso, porque ellos van a tenerle a usted como un punto de referencia a través de la cual van a formar su vida. Y los que los tienen pequeños están a tiempo, están en plena etapa donde esos hijos le van a enseñar a usted a vivir correctamente. Que cuando crezcan lo vean con mucho respeto, con mucha dignidad, por el ejemplo que usted les inculcó. Muy pertinente la preparación, me parece que a veces falta, ¿cierto? El afán, la ansiedad, el descuido hace que no se ponga esto sobre la mesa. Pero digámosle algo también a esos padres que esos hijos quizá ya no quieren o seguirles, tal vez no porque les falta ejemplo, tal vez no porque fue un mal padre, pero de pronto, no sé, la sociedad fue un hijo que se fue a estudiar, que en su grupo social empezó a cambiar y ese padre está allí luchando, ¿cierto? Y quiere acercarse a ese hijo adolescente, a ese hijo joven, pero hay una barrera que ese hijo ha puesto. ¿Qué le diríamos a ellos, a estos padres, a estos varones que son guías de su hogar, para que tengan en cuenta? ¿Qué consejo le podríamos dar sobre esos hijos que no les quieren escuchar? ¿Cuál es la mejor manera de acercarnos a ellos? La mejor manera es desde la formación del hogar. Desde ahí parte todo. Este servidor, yo tengo ya 4 hijos. Ya 3 son profesionales y la última está terminando psicología en este año. Sí. Entonces, nunca la universidad o la presión de grupo les hizo tanto daño como a muchos. Porque yo los preparé con mi esposa, les hablamos de lo que se iban a encontrar en el mundo académico. En las universidades, usted que pasó por allí sabe que allá hay de todo. Entonces, si los hijos van
bien preparados desde hogar, ese entorno, esa presión de grupo no les va a hacer tanto daño. Esa experiencia que usted comenta la han tenido muchos papás. Los hijos se secularizan, algunos hasta se rebelan e incluso se declaran ateos. Pero eso tiene mucho que ver con el estilo de vida que vivieron en casa. Un hijo bien tratado, una hija bien respetada, como debe ser, difícilmente olvida esa formación paterna, ese respeto, esa dignidad que disfrutó en casa. Eso lo seguirá el resto de su vida. Mi hijo mayor ya va a tener 34 años, mi hija siguiente tiene 32. Mi hijo Alexis es profesional de medios audiovisuales, esto es lo que él maneja, está en Bogotá con una buena empresa. Mi hija Natalia parte el miércoles para los Estados Unidos a trabajar y a pastorear allá. Van legales, van con su visa de residencia, con sus niños. Amén. Mi hija Carola terminó su carrera, ella es diseñadora. Y Sara, que va a tener 25 años, está terminando su carrera. Todos ellos han pasado por ese ciclo académico y bueno, no es que sea de buenas, es que Dios nos ha bendecido en su misericordia. A los papás que tienen sus hijos en esa etapa, acérquensele mucho, hablen con ellos, abran espacios de diálogo, de comunicación, mantengan una línea de comunicación continua, frecuente. Por más activismo laboral que tengamos como padres, siempre habrá el tiempo para salir a comerse una hamburguesa, para compartir en casa, para tomar un día festivo y visitar a algún familiar, para jugar con los niños, para charlar con los muchachos, para tocar temas de actualidad. Todo eso ayuda mucho y contribuye a mantener la unidad familiar y a conservar ese vínculo que no se puede estropear ni romper porque un muchacho va a una universidad, a un colegio. Sería triste y es triste para muchos eso. Sí, de hablar, sacarles tiempo, dedicarles tiempo. A veces los muchachos se sienten solos, se sienten que no son importantes. Y puede que el papá sean importantes para él, pero él no lo entiende, no lo expresa. Eso es, no lo expresa. Pastor, a veces es difícil y no es una crítica, ojo a esto, no es una crítica, pero a veces en la iglesia el grupo que menos se ve es el de los caballeros. Pues las damas siempre son más grandes, ¿cierto? Las damas son más grandes. Por ejemplo, a ver si me acuerdo, creo que en la iglesia donde estábamos entregaron más o menos, creo que 40 caballeros y casi 80 damas, cuando hubo el cambio de pastor. O sea, el doblado de las damas. Entonces, bueno, es, la cantidad hace que se vea lo que hagan y lo que hacen, y lo hacen bien. Los jóvenes, pues por su creatividad, por su entusiasmo, pues también tienen su lugar. Pero los caballeros, a veces uno solamente ve que hay que aportar, se comprometen y lo hacen. Gloria a Dios por eso. Pero no hay mucho movimiento. O sea, no sé, habrán iglesias que sí, pero no hay mucho en la generalidad. ¿Qué le podríamos decir a esos líderes de caballeros que están ahí escuchando, cierto? Que no son malos líderes, no lo son. Simplemente necesitan que tener ideas frescas, ideas que están en la Biblia, que están en la experiencia y que usted en sus 43 años de pastor, usted ha experimentado. Yo sé que de pronto usted ha usado diferente, usted también ha liderado. Entonces, ¿qué le diríamos a esos líderes de caballeros que nos escuchan para que no sea ese grupo más quedadito, sino que sea un grupo dinámico, bonito, que atraiga a otros caballeros? Mire, el activismo laboral es un argumento de muchos caballeros para no comprometerse a fondo en una sociedad de caballeros, en una iglesia. Siempre argumentan el trabajo, las ocupaciones, la falta de tiempo. Pero a esos caballeros yo les digo que si usted es disciplinado y agenda su vida a corto, a mediano y a largo plazo, usted puede desarrollar, además de su actividad y su rol como padre, también puede desarrollar algún tipo de ministerio en la iglesia. Y usted se va a sentir útil, no solamente en el seno del hogar, sino también dentro de la comunidad cristiana a la que pertenece, la congregación de la que usted hace parte. Y empieza a desarrollar otras habilidades que en la casa de pronto no se dan.
que dirigir un culto, que predicar al aire libre, que dar discipulado a algunas familias que lo necesitan. Y eso le va a llenar, le va a satisfacer, le va a abrir otros espacios que antes usted no conocía y va descubriendo cuán útil es su existencia. ¿Cómo puede usted adicionar a ese hogar que lo saca adelante, también aportarle a Dios, a su obra, a la sociedad, pues una enseñanza, una consejería, un liderazgo que puede desarrollar también? Se puede, pero se requiere para eso ser muy disciplinados. Eh, ¿Qué actividades podríamos implementar? Ya, hay que sacar tiempo, lo acabo de mencionar, y a veces pasa eso, ¿no? Que el caballero saca excusas. Pero, ¿qué actividades podríamos mencionar para los caballeros puntualmente? Ejemplo, los jóvenes hacen integraciones, también, amigo secreto, ¿cierto? En la iglesia, goloso. Las damas hacen café de damas, charla de mujeres. Yo he visto iglesias que hacen recetas y se van algunas hermanas a cocinar algo rico, bonito, y eso es bonito, ¿cierto? Mm. Para los caballeros, ¿qué podríamos sugerirles? Que hagan? No sé, se me ocurre en este momento, no sé, estudios bíblicos, ¿cierto? Muy súper bíblico, ¿cierto? Pero estudios bíblicos puntuales para ellos. Pero ¿qué otros podríamos hacer? ¿Qué otras actividades? Por ejemplo, un caballero pueden integrarse también, ¿sí? No está mal que uno un día festivo, por ejemplo, un grupo de caballeros de la iglesia armen un asado en una finca cercana, ¿sí? Anoten, anoten. Una tarde de compañerismo, de amistad, ¿sí? Eso fomenta mucho los vínculos sociales, espirituales entre nosotros, ¿sí? Un asado por allá, de pronto un apoyo a determinado campo blanco, un evangelismo por allá una tarde, de pronto juntarse para ir a ayudar a arreglar, por ejemplo, una iglesia. Aquí en Bucaramanga hubo un programa que lo lideraron un grupo de caballeros de las iglesias. La llamaban Caravana Misionera. Se descubrieron talentos, unos electricistas, otros albañiles, etcétera. Cada uno hacía y se iban a varias iglesias, llevaban su herramienta y estaban allá 2, 3 días. ¿Y cuántos templos ayudaron? Allí iban plomeros, electricistas, carpinteros, albañiles. Oiga, y eso arreglaron templos. Y eso fomentaba no solamente la unidad de la iglesia, sino el grupo como tal. Entonces siempre oír ideas, escuchar opiniones, y de esa manera se va armando los grupos y se puede avanzar. Qué bonito, pastor, porque mire que hay personas que no se sienten útiles en la iglesia. ¿Y por qué pasa? Porque quizás, bueno, no son muy activos en muchas cosas, pero se sienten mal. Pero si hacemos esas actividades, ¿cierto? Él tiene un saber y al compartirlo, pues se va a vincular incluso más porque va a dar ideas, se va a ocupar, va a sentir que está aportando al crecimiento de la iglesia, de sus compañeros, de sus hermanos. Entonces, qué bonito, o sea, es una idea que me parece muy acertada, porque claro, nosotros los caballeros algo sabemos hacer, tenemos un arte, ¿cierto? A veces vivimos de ella, otras veces simplemente somos buenos en algo, ¿cierto? Sin necesidad de trabajar en eso. De ejemplo, no sé, el electricista, hablando de mi papá es pastor, se dedica al pastorado a tiempo completo, pero es electricista y él en ocasiones ha ayudado pues a iglesias, pero yo sé que hay hermanos en las iglesias también que tienen su arte aparte del trabajo y también pudieran también vincularse a estos grupos de apoyo. Eh, ya casi vamos terminando y quisiera dos cosas más. Al pastor de las iglesias, ¿cómo podría ese pastor no solamente hablar, sino ser ejemplo? Vamos a darle unos consejos a los pastores. Porque a veces como pastores, ¿cierto? Nosotros en las iglesias vemos esa figura, pero no sé, a veces se pueden mejorar cosas, ¿cierto? Yo sé que este programa no es una convención donde vamos a predicarle a pastores, no, no es la intención. Pero sí queremos resaltar el liderazgo. ¿Qué le diría usted a esos pastores que son claramente líderes de sus hogares y a esos líderes de congregación que también tienen la responsabilidad
¿cuál es el consejo puntual? Así suene fuerte, así sea como que cuidado porque va a dañar su iglesia si no da ejemplo. Pero que nos quede claro, ¿cuál es ese consejo a esos pastores que lo hacen bien y a todos lo hacen bien? Pero que no se les olvide. Recordemos que Pablo dijo, no me es molesto repetir las mismas cosas y para ustedes es seguro. Entonces, ¿qué consejo a esos pastores y a esos líderes para que no se nos vaya a olvidar? Mire, hermano Javes, la Biblia es clara y ubica a la familia como la iglesia primaria donde yo ejerzo el ministerio. Por eso hay dos vocablos que están en las cartas pastorales en Tito y Timoteo, y es que la casa se gobierna, la iglesia se cuida. Conozco pastores, ustedes saben que yo he estado en el liderazgo ayudando ya hace 35 años casi desde que me nombraron presbítero en la zona 13, recién casado. Entonces he estado bregando con pastores y sí he visto en algunas deficiencias, porque le da mucha importancia a la iglesia y subestiman el hogar, o a la inversa. Un líder sabio que me están escuchando equilibra su tiempo. Sabe usar el tiempo para su familia, la calidad de ese tiempo para su esposa. Siempre se tornará detallista, generoso, para no descuidar esa área a fin de tener el respaldo que se necesita en un altar. Por ejemplo, un pastor que tiene la familia destruida, ¿con qué autoridad va a hablar de hogar y de familia, que es un tema recurrente, frecuente en la Biblia? Sí, hay que hacerlo, y máxime ahora cuando tenemos este deterioro familiar tan acelerado. Entonces es una cosa preocupante. Entonces se necesita ese respaldo atrás. Cuiden mucho a esa familia, amen a esa esposa, ayuden a los muchachos, óigalos, saque tiempo para ellos. La queja de muchos hijos ya con pleno uso de razón, me están llamando y me dicen, hable con mi papá porque no tiene tiempo para nosotros. Esa situación es preocupante. Entonces, a esos pastores les digo, ore a Dios y equilibre. Mire, este lunes pasado fue festivo. ¿Qué le dije yo a la iglesia? Le dije, el lunes no vamos a poner ayuno. Aquí se hacen los ayunos. Esta noche tenemos vigilia. El miércoles hay ayuno y en los sábados. Pero el festivo, tómenlo para su familia. Un pastor sabio sabe administrar y le delega a la iglesia su tiempito para que también ellos disfruten como familia. No le ocupe el 100% del tiempo en actividades de iglesia. Sean sabios, mujeres que son líderes de damas, maestros dominicales, líderes de alabanza, y ellas son las líderes del aseo, de la visitación, y la sobrecargan en las iglesias de trabajo. Esa mujer no tiene espacio para el esposo, para los hijos, y eso puede el enemigo aprovechar esa circunstancia para atacar la base de esa sociedad pequeña que se llama familia. Entonces, con sabiduría y con temor de Dios, podemos administrar todo. Él nos da la gracia para eso. Qué importante lo que acaba usted de decir, pastor. Y esos reclamos son bastante frecuentes. A Sí. veces los líderes quieren servir a Dios y se entregan en corazón y en tiempo, pero descuidan a sus hijos. Ha sido usted muy claro sobre esa responsabilidad y de sacar tiempo, de delegarles. Y qué bueno, pastores que escuchen, líderes que escuchen, por favor, no nos apuremos a a nuestros creyentes, ¿cierto? A nuestros feligreses de las congregaciones, los que creemos en Cristo. Porque qué triste sería que un caballero diga, no, es que no puedo salir contigo este festivo porque me comprometí en algo en la iglesia. No, Mm. qué peligroso, ¿cierto? Porque de pronto fracasa ese hogar y la excusa ¿cuál va a ser? Que el pastor, ¿cierto? La iglesia. Entonces, eso no debe pasar. Muy bien, pastor. Entonces, ha sido muy claro usted con esa enseñanza y como lo ha mencionado enfáticamente, todo ha sido desde la Biblia, la responsabilidad del hogar, la responsabilidad para todos. Quisiera también que en este momento, bueno, no vamos a hablar de las damas porque ya sé, ese es el tema que sigue, pero sí quisiera que presentáramos delante de Dios a los caballeros que nos escuchan. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga a los caballeros, Amén. porque a veces también, yo creo que falta eso en las iglesias. A veces también se le exige a los caballeros, ¿cierto? Se le exige, hermano, sea así, sea así, pero tampoco les apoyamos.
en oración y para decirles son importantes, nos preocupamos, ustedes trabajan fuerte, se ocupan y yo creo que es bueno que se sientan queridos. Y en esta ocasión, en este podcast, queremos también orar por los caballeros para decirles, Dios los va a ayudar y queremos presentarlos delante de Él. Entonces, por favor, guíenos, pastor. Amén, vamos a orar y gracias también a los que están escribiendo aquí en el chat de la emisora y vamos a pedir que Dios les dé sabiduría, que le dé la gracia para usted equilibrar y administrar bien el tiempo para ser disciplinado y yo sé que Dios lo va a bendecir. Amén. Oramos, Padre Celestial, muchas gracias por este espacio radial y aún en las redes sociales que hemos utilizado para glorificar tu nombre, para compartir algunos consejos, algunas sugerencias e incluso, Señor, algunas normas bíblicas que nos enseñan y nos ayudan a tener un hogar como debe ser. Te presento, Señor, cada uno de los caballeros que han oído esta transmisión y te pido, Señor, que los ayudes para que el rol que ellos desarrollan en la familia sea una bendición, que puedan también ser útiles en la iglesia, que puedan administrar el tiempo de una forma sabia, de una forma equilibrada, de tal manera que sus hogares sean una bendición, sus casas sean, Señor amado, un lugar de reposo, Señor amado, un sitio de sana convivencia, donde reine la armonía, el diálogo, la comunicación, Señor amado. Oh Dios, que todo esto lo hagas para bendición de esos hogares que a su vez traerán mucha bendición a las iglesias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te agradezco y te pido que nos sigas ayudando mucho. Amén y amén. Dios es bueno y nos acompaña. Gracias, pastor, por habernos acompañado. Aquí hay saludos del hermano Pedro Elías, pastor. Aquí nos agradecen, ¿cierto?, por este espacio. Le saludan también Darkis de San Antonio en Venezuela, Flor María, que ella es la esposa de mi tío Polo, la hermana Yamile. Son personas que han estado conectadas aquí y qué bueno que, ¿cierto?, sigamos aprendiendo. No sé, por favor, denos palabras de saludo, ¿cierto? Ya para cerrar este espacio, claramente agradeciéndole a usted por haber sacado este espacio. Yo sé que la agenda que usted tiene es apretada porque tiene compromisos locales y claramente internacionales, pero usted sacó el espacio, ¿cierto? Para acompañarnos y estamos contentos por ello. Entonces, por favor, denos unos saludos a los oyentes. Nos van a oír también después. Amén. Entonces, también a los que nos van a escuchar después, que alcance ese saludo para ellos. Por supuesto que sí, hermano Javes, un abrazo fraterno a toda esa vasta audiencia ya en Cúcuta, en los patios, en Villa Rosario, en La Parada, en la ciudadela de Atalaya, porque Cúcuta se ha extendido demasiado. Un abrazo para todos y con especialidad pues al cuerpo pastoral, al pastor Isauro, a los presbíteros allá, al pastor Florentino, toda esa gente que conozco allá, con quienes he compartido por décadas. Un abrazo para ustedes, ahí para la parte técnica que nos ayudan ahí en la emisora y especialmente a su amada esposa, la hermana Diana Rangel, y a sus queridos padres, el hermano Freddy Rangel y la hermana Natalia Fuentes. Les envío mi saludo especial y deseo muchas bendiciones para todos ustedes. Les deseo una feliz noche y será hasta otra ocasión entonces. Amén, muchas gracias, pastor. Entonces, nuevamente, Dios le bendiga, bendiga a su familia, bendiga a sus hijos, sus nietos, su ministerio y como hasta ahora usted pueda seguir siendo ese referente en la enseñanza bíblica. Entonces, pastor, Dios le bendiga, muchas gracias por habernos acompañado. A toda la audiencia de Impacto Estéreo, Dios les bendiga también y nos vemos, como dice el pastor, posiblemente en otra oportunidad. Dios les bendiga a todos. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios.